Semilla 1. Despertando a una nueva consciencia de autocuidado. El autocuidado es una actitud que podemos aprender a través de la práctica comprometida con nosotros y con nosotras mismas. Las características de esta actitud que nosotros proponemos son la paciencia, la amabilidad, el coraje y el aprecio. La actitud de autocuidado la podemos expresar a través de nuestras palabras. Cómo nos hablamos, si lo hacemos desde la calidez, si lo que decimos está ausente de juicio, de crítica, de hostilidad, si es un diálogo amable hacia mí y hacia los otros. También se expresa el autocuidado en cómo nos relacionamos con los pensamientos, si nos recreamos en aquellos pensamientos que son dolorosos, esos recuerdos que nos hicieron daño, o si por el contrario lo que hacemos es empezar a verlos como conjuntos de palabras o imágenes que no resultan útiles y por tanto es más conveniente dejarlos pasar cuando aparecen. También el autocuidado se expresa a través de nuestras acciones. Esas acciones y actividades que llevamos a cabo nutren nuestro bienestar, van en la dirección de contribuir a ser la persona que elijo ser según mis valores y lo que quiero aportar al mundo, a mi comunidad, a mi entorno. El autocuidado también se expresa en cómo me relaciono con las emociones y las sensaciones difíciles y desafiantes cuando aparecen. Somos capaces de acogernos y de acogerlas de un modo amable. Nos acogemos recordándonos que es un momento doloroso, que el dolor forma parte de la vida y que en este momento es el momento ideal para poder ser amable conmigo y darme lo que necesito. También se expresa el autocuidado en la atención que me presto, si me atiendo, si me tengo en cuenta, si estoy presente para mí, si me doy espacio en mi día a día y cómo y cuándo es ese tiempo y ese espacio. También el autocuidado lo vamos a expresar en nuestra mirada. ¿Hacia dónde dirijo mi mirada? ¿Busco la belleza en el día a día? Descubrirla en lo que nos rodea es una fuente poderosa de bienestar. La naturaleza es una dadora muy potente de belleza y es muy accesible a todos y todas nosotras. Esta perspectiva de autocuidado que os proponemos implica activar el sistema natural de cuidado, que supone una fuente inagotable de bienestar y de calma. Nuestro sistema nervioso reconoce este tipo de cuidado amable como una señal de seguridad que nos permite afrontar la vida con niveles más altos de satisfacción, de optimismo, de templanza, de sabiduría y de coraje. A la vez, este tipo de autocuidado amable nos convierte en señales de seguridad para nuestro entorno, para las personas que nos rodean y hace que se sientan seguras y en calma en nuestra presencia. Y es cuando esto sucede que se puede activar el sistema de conexión social y de cooperación. El autocuidado, por tanto, contribuye a nuestro desarrollo saludable como seres humanos y permite que podamos vivir en comunidad desde un aprecio genuino a lo que somos. Así que en las siguientes semillas podrás ir descubriendo las diferentes esferas y dimensiones del autocuidado y además algunas propuestas útiles y sencillas para ayudarte en esta práctica diaria. Te animo mucho a que continúes en la senda del autocuidado para ponerlo al servicio de tu bienestar y de tu salud emocional.